Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Sorprendiendo a Jesús. Oiga esto, diga conmigo. Sorprendiendo a Jesús. La fe que sorprende al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. ¿Dónde entró? Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mire qué hermoso es cuando uno sale a una labor, ¿verdad? Y uno cumple la labor. Uno logra lo que ha buscado. Este hombre, sin ser judío, sin tener, digamos así, derecho a estar en medio de los judíos, pudo conseguir un favor de Dios. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, estamos delante de tu presencia y te suplicamos que hoy nos hables al corazón, Señor. Cada uno tiene sus propios problemas, sus propias metas, sus propios temores, Señor. Cada uno de nosotros. Tú sabes y nos conoces por nombre, Señor. Hoy aquí estamos, Dios. Y sinceramente, Padre, aunque somos personas de fe, muchas veces sentimos que nuestra fe se debilita, Padre. Las circunstancias, los problemas que nuestros ojos ven, a veces son cargas tan pesadas para nosotros que nos desanimamos, Dios. Pero hoy, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón. Desnudamos nuestra alma, Señor, delante de ti. Ministranos hoy. Espíritu Santo, sé el maestro en este lugar. Enséñanos hoy. Ayúdanos a comprender. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, fíjense que el ser humano es un ser de fe. Todos los hombres o mujeres tenemos fe. Algunos tienen fe en sí mismos, ¿verdad? De hecho, eso es lo que promueven las redes sociales. Confía en ti mismo, ¿verdad? Cree en ti. O lo otro que nos dicen: ámate primero a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué diría Dios al respecto? Porque de hecho somos amadores de nosotros mismos. Nos amamos, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos malas decisiones, pero nos amamos. Y eso ¿cómo se llama? El hermano Pablo lo decía seguido. Nos ensimismamos, ¿verdad? Nos amamos a nosotros mismos. Entonces, pero la verdadera fe es aquella, o la fe que salva, mejor dicho, porque de hecho todas son fe, pero la fe que salva es aquella fe que ha sido puesta en el Señor Jesucristo. No es la cuestión la fe, no es la poderosa la fe, es el objeto de nuestra fe el que es poderoso. Usted puede confiar en usted mismo, pero usted sabe que ha confiado y usted solo se ha defraudado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y además a nadie le gusta, perverso. Así es nuestro corazón. Y entonces nosotros confiamos en nuestro corazón y nuestro propio corazón nos engaña. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado empresas, hemos comenzado labores, dietas, amados, dietas, Dios mío? Y sabemos que es bueno y sabemos que hay que hacerlas.
Pero no tardamos ni 3 días cuando ya uno solo se hace la jugada, ¿verdad? Y uno solo se sorprende. Ay, ni modo, ¿verdad? Nuestro corazón, que sabe que es lo bueno. Pero entonces ese es el corazón del hombre. Entonces cuando nosotros ponemos la fe en nosotros o ponemos la fe en otra persona. Yo sé que hay muchas espositas que han puesto toda su fe en sus esposos. Ay, hermano. O viceversa. No, mi esposita me va a sacar del problema. Mire, está bien que se unan y que seamos un equipo. Yo le decía a un muchacho, ¿verdad? Mira, hijo, pero es que el matrimonio es como un equipo, tu esposa es como un equipo, pero contrario, pastor, me dice, ¿verdad? Porque no se llevaban bien, nunca se lograban llevar bien. Pero entonces, cuando su fe, usted logra colocarla, gracias, mamá, logra colocarla en el lugar correcto, su fe es una fe salvadora. Cuando Cristo es el objeto de su fe. Amados, mire, el evangelio no es otra cosa más que, número 1, saber que Dios es santo. Amén. Número 2, saber que nosotros no. Que lejos de ser santos somos pecadores. Que el pecado es una ofensa a Dios y que es imposible que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Pero que cuando yo veo mi pecado y pienso en mi Dios que es santo, mi corazón se duele y se arrepiente. Y entonces Dios me derrama de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y perdona mis pecados. El evangelio, la base del evangelio es poner su confianza en Jesucristo. Mire, si usted confía en usted, amados, no lo vamos a lograr. Si la salvación se hubiese puesta en nosotros, ahí nos vemos en el infierno, hermano. Porque no vamos a lograrlo. Porque nos equivocamos constantemente. Mentimos a veces con necesidad o sin necesidad. Mentimos, ofendemos, hacemos las cosas incorrectas. El pecado significa errar al blanco. Y nosotros erramos al blanco, amados hermanos, principalmente porque nuestra puntería está arruinada. No somos capaces de cumplir la ley. No hay nadie. De tal manera que la ley se presenta a nosotros como una ayuda para determinar que nosotros no podemos cumplirla. Y que el único que la cumplió es Jesucristo. Entonces, cuando su fe, que por cierto Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, ¿el qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros ponemos esa fe en Jesucristo, esa fe nos salva. Ahora, aquí encontramos en escena, amados hermanos, a Jesucristo predicando la palabra. Y luego, después el Señor Jesucristo estuvo primero en su ciudad, en Nazaret. De ahí fue rechazado, ¿verdad? Ahí mismo él dijo que nadie es profeta ni en su propio pueblo. ¿Por qué? No es porque no hacía grandezas, es porque lo vieron pequeñito. Conocían a sus papás. Entonces, cuando usted conoce el pasado de alguien, usted dice, ¿y este qué me va a enseñar? Si yo lo he conocido, no era Toño el que vivía a la par de no sé quién, ¿y qué me va a enseñar? Y no tomamos en cuenta los cambios y el desarrollo que pudo haber en alguien. Pero entonces el Señor Jesucristo fue rechazado por su propio pueblo. Entonces él pasó a Capernaum. Capernaum prácticamente es el centro de operaciones de nuestro Señor. Desde allí él caminaba para otros lados y hizo muchos milagros. La Biblia le llama señales. ¿Por qué? Porque el milagro no es solamente para que el oyente reciba un favor, sino que es una señal. Y la señal no apunta a sí mismo, sino que apunta a otro lugar. Por ejemplo, usted va en la calle con su carro y de repente ve una señal de tránsito y le enseña que hay una curva adelante. Pues ese es un milagro. El milagro es dado por Dios no para que se enamore del milagro, sino que vea al Señor de los milagros, que es nuestro Señor Jesucristo. Para eso son los milagros. Y Jesucristo hizo milagros. Hay en ciudades, dice la Escritura, que Jesucristo sanó a todas las personas que le trajeron. Se expulsó a todos los endemoniados, los expulsó del cuerpo de las personas, de tal manera que por un tiempo, en el tiempo que el Señor estuvo allí, la enfermedad fue erradicada de todas estas ciudades.
Mas sin embargo, amados hermanos, los milagros, y ponga atención a esto, porque muchos solo buscamos a Dios por los milagros. Los milagros no son garantía de salvación. Los milagros no son garantía de fe. Porque el Señor Jesucristo se quejó después de Capernaum. Y lo comparó y dijo, si se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra todos los milagros que se han hecho aquí en Capernaum, es tiempo que Sodoma y Gomorra estuviesen en pie. Amados hermanos, cuántas cosas nosotros hemos visto en el Evangelio, cuánta gente restaurada, nosotros mismos hemos recibido. Yo soy un creyente, amados hermanos, que Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando. Imagínense que Dios dijera, bueno, los milagros llegaron hasta aquí. Amados hermanos, está bien la salvación preciosa, pero hay tanta lucha diaria, tanta enfermedad, tanta dificultad que a veces nos supera. Y si no fuese por la fe, nosotros perdiéramos la batalla. Pero la Biblia dice que lo que ha ganado la batalla es nuestra fe, porque nuestra fe está enfocada ¿en quién? En Jesucristo. Pues estaba este centurión, era un soldado de rango, por eso se llamaba centurión, porque tenía 100 soldados a su cargo. Entonces, él era una persona que tenía un estatus bastante apreciable dentro de todas las ciudades que pertenecían o que estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano. ¿Verdad? El Imperio Romano ha tenido uno de los ejércitos de la época, quizás el ejército más preparado y mejor de todo el mundo. Por eso conquistó tanto. Entonces, quien pertenecía al ejército era una persona respetada, ya no digamos alguien con cargos de autoridad. Entonces, cuando uno, y ponga atención a esto, cuando uno tiene un cargo, ¿verdad? Así que, le preguntan, ¿no se ha fijado que hay personas que cuando uno le pregunta el nombre, lo dicen con todo y cargo de la empresa a la que pertenecen, en la que trabajan, como que uno le está preguntando? Yo me acuerdo que en El Salvador, su nombre, yo soy el licenciado, y a mí no me pusieron licenciado, brother, mi nombre es Mario Abelardo Chávez, pero a veces uno quiere sacar el cargo adelante. Pues a veces, amados hermanos, los logros que hemos tenido, las cosas que hemos alcanzado, se vuelven, en lugar de ser un corazón agradecido, se vuelven un tropiezo para no alcanzar la fe, para no alcanzar el milagro. ¿Por qué? ¿Se recuerda usted cuál era la profesión de Jesús, de nuestro Señor? ¿Cuál era? Carpintero, ¿verdad? Por eso la alabanza, idónea la alabanza para hoy, al taller del maestro vengo. Entonces, el hombre socialmente era más alto que un carpintero, amén. Era inclusive más alto y más respetado en el Imperio Romano que los mismos judíos. Entonces, cualquiera podría decir, pues si yo soy fulano, ¿cómo vas a creer que me voy a ir a meter a esos lugares? La otra vez una persona que yo aprecio mucho me dijo, mira Mario, lo que pasa es que ahora en este tiempo yo estoy convencido que solo la gente que es medio ignorante confía en el Señor. Y yo me quedé blanco. Principalmente porque lo aprecio mucho, pues, y él fue un tiempo un cristiano, que podríamos decir un cristiano fogoso en su vida en el Señor. Pero después del coronavirus, el fuego se esfumó. Entonces, pero que usted, amados hermanos, ¿qué piensa usted? Y más, si usted ha alcanzado nuevos logros en este país, a veces esos logros ponen una distancia porque no nos dejan, cuando nosotros los presentamos antes de nosotros mismos, ponen una escala de soberbia, una escala de grandeza y aprecio personal que no nos permite tener un corazón sencillo para apreciar la gracia que Dios quiere derramar en nosotros. Este hombre, amados hermanos, no tuvo ese problema. A ese problema de su grandeza se le sumaba otro. El centurión
por ser gentil, le tenía prohibido acercarse a los templos, a las sinagogas y a los templos. No podía participar de la adoración. Mira qué hermoso ahora cantar con el ministerio de alabanza, y me sorprendieron con esa última alabanza. Qué bonito sonó. La anterior me gustó muchísimo también. Imagínense todos como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, todos aquí alabando al Señor. Esa es una belleza, amados hermanos. Si usted no aprecia eso, no sé, hay algo que no ha conectado bien. Pero el centurión no podía acercarse al templo, no podía adorar al Señor. Sin embargo, Dios había tocado su corazón. Eso no es algo que surgió del centurión de repente, porque dice la Escritura, y ponga atención a esto, porque muchos de repente venimos a la iglesia: voy a ir a visitar a los hermanos, voy a ir a visitar al pastor. Amados, si usted está aquí, quiero que entienda esto, es porque Dios lo trajo. Quisiera que buscara Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44. Esto, amados hermanos, es importantísimo para que nosotros comprendamos que aún el hecho de estar en el lugar, el hecho de creer en el Señor, no es ni siquiera algo que nos podamos nosotros atribuir, sino que todo responde a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Miren qué precioso. Yo quisiera que usted se lo guardara y que lo marcara y en su Biblia, o lo marcara en su mente. Dice: ninguno. ¿Cuántos son ninguno? Nadie, ¿verdad? Ahí usted podría quitar ninguno y poner nadie. Entonces dice: ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, que si usted viene a Jesús, ¿quién lo trajo? El Padre. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, es un círculo que está cerrado. Por eso es que la Biblia dice, la misma Biblia dice: no es del que quiere, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, amados, fue una bendición para el centurión poder apreciar al Dios de Israel, a pesar de que él mismo no podía participar, que las tradiciones y la misma ley lo excluían de la adoración. Sin embargo, Dios no es solamente el Dios de Israel. Dios es el Dios de todo el mundo, de toda persona que respire. Él es el Dios, amados hermanos. Y sabe, esto se extiende un poquito más todavía, porque el Señor Jesucristo dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él, oiga esto, todos viven. ¿Cuántos hemos tenido un familiar que ha fallecido? Se apartó de nuestro lado, no del lado de Dios, brother. No dejó de existir. Solo abandonó ¿cómo se llama? La tierra. Pero sea que esa persona esté en el cielo, ausente del cuerpo, presentes al Señor, o esté en el infierno, ambos están delante de Dios. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando usted llega a Dios a través de Jesucristo, usted se va a encontrar con el Padre. Amén. Se va a encontrar con el Padre, con Dios, mejor dicho. Se va a tener a Dios como Padre. Pero si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted va a encontrar a Dios como juez. Y Dios es un juez justo. Y cuando nosotros nos hemos equivocado, cuando nosotros hemos sido los tramposos y vamos a juicio, lo peor que nos podría pasar es que nos juzgue, valga la redundancia, un juez justo. Porque entonces vamos a salir nosotros castigados, condenados. Entonces este hombre, amados hermanos, él ya amaba, dice, si quiere vea conmigo el versículo, vamos a ver. Versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Fíjense que aquí nos da una característica importante del centurión. Era un buen hombre a nivel humano, pues.
La Biblia dice que en el libro de Proverbios que el buen hombre ama inclusive sus bestias y trata bien sus bestias. Este hombre trataba bien y amaba a la gente que le servía. Y eso, amados hermanos, es una característica, oiga bien, difícil de encontrar. Porque aprendemos a ver de menos a la gente. Pero este hombre amaba a su servidor. No nos da más detalles, pero sigamos. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a sus siervos. El centurión no conocía a Jesús hasta que oyó hablar de él. Sin embargo, el centurión sí conocía de Dios. Cuando la Biblia dice un poquito más adelante que los judíos le dijeron al Señor, es digno, de hecho nadie es digno, brother, de que Dios nos dé un milagro, todos somos pecadores y somos culpables, pero ahí le dijeron, él es digno de que tú le des un milagro. ¿Por qué? Porque nos ha construido, ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Amados, alguien que tiene dinero no bota su dinero a lo loco. Hasta para donarlo, buscan un lugar especial para donarlo. No es, mire, estaba leyendo un poquito más y dicen que la gente que tiene mucho dinero no es gente tacaña, a lo que uno se le imagina. Ese tiene porque es tacaño. No, lo único que no lo dan a cualquier lugar. Entonces este hombre dice allí, amaba al pueblo de Israel, no porque amara al pueblo de Israel per se, sino que porque amaba al Dios de Israel. Y no vio problema con construirles una sinagoga. Él no lo hizo pensando para cuando mi siervo se enferme. No, él lo hizo porque amaba a Dios. Amados, mire, usted y yo amamos a Dios. Venimos y ofrendamos, venimos y servimos, venimos y ayudamos, venimos y estamos con los hermanos y oramos por los hermanos porque amamos a Dios. Y amando a Dios, amamos a los hermanos. De hecho, amados, nuestro amor a Dios no nace de nosotros. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios. ¿Alguien sabe el resto? Porque Él nos amó primero. En otras palabras, mi amor a Dios es un amor reflejo del amor de Él. Y si yo amo a Dios, yo tengo que amar, y eso surge, tengo que amar lo que Dios ama también. Por eso es que Dios nos manda a amar a todos mis hermanos, a todos, aún hasta los que somos difíciles de amar, porque habemos difíciles de amar, yo lo sé. Pero por eso es un encargo para un nacido de nuevo, no para un impío. Entonces este hombre amaba al pueblo de Israel porque amaba al Dios de Israel. Estamos claros en eso. Entonces, sigamos en la lectura, por favor. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Fíjense que este es un detalle que a uno lo confunde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por otro lado, los judíos condenaron a Jesús. Por otro lado, combatían a Jesús y provocaron que toda la gente, aún gente que había recibido un milagro, gritara delante de Jesús cuando estaba a la par de Barrabás y frente a Pilato, gritaron, crucifícale, crucifícale. Pero ahora, como este hombre les había pedido en favor, fueron a Jesús. Y estos que fueron estaban convencidos que Jesús hacía milagros. Nicodemo, cuando se acercó al Señor, le dijo, yo sé que Dios está contigo porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios está con él. Entonces uno dice, ¿y cómo es posible? Pues que reconozcan la autoridad de Jesús para hacer milagros y después lo rechacen. Se llama conveniencia, porque Jesús venía a distorsionarles toda su vida religiosa. Y era más conveniente rechazar a Jesús que reconocer que Dios estaba en Jesús. ¿Se comprende eso? Entonces, pero este hombre, como no tenía ese problema en su mente, no tuvo problemas en reconocer que Jesús tenía el mismo poder creador con el que el Padre hizo todas las cosas.
Mira, hermano, yo oigo un montón de gente, un montón de predicadores y hoy más, ¿verdad? En las redes sociales, gente que ni predicador ni nada es. Pero yo declaro no sé qué, yo declaro, yo ato, yo no sé qué, yo rechazo. Y todavía veo a hermanos y hermanitas, ¿verdad? No, cancelado. Dios mío, dice, da risa, brother. ¿Cree usted que por cancelado se va a quitar el problema que tiene? Si usted se pudiese quitar el problema que tiene, ¿qué pasa? Ya se lo hubiera quitado, ¿sí o no? Porque no se lo puede quitar. Porque solo Dios tiene la autoridad para ciertas cosas, amados. Solo Dios tiene la autoridad. Y la Biblia dice allá en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese problema que algunos aquí lo tienen, mire, desde hace años, no se va a ir de usted hasta que se humille delante de Dios y reconozca la autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Usted no puede buscar a Dios con un corazón soberbio, mi amado. Un corazón soberbio busca de igual a igual. Si no, pregúntale al Salvador contra Hungría. Algunos se acuerdan. Se fueron a jugar de igual a igual. Jovencitos no saben de qué estoy hablando. Pero se fueron a jugar de igual a igual. ¿Y cómo quedaron? ¿Alguien se recuerda cómo quedaron? 11-1, brother. Y si usted se enfrenta a Dios con soberbia, usted está buscando a Dios de igual a igual. Yo de usted me aparto, me agacho y revira contra, brother, porque no sé cómo lo va a tratar el Señor. Nosotros, dice la Biblia, que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Amados, la contrición, oiga bien, es el arrepentimiento. Es una palabra que significa arrepentimiento, pero es la acción de que lo que hice me duele. La atrición, que es lo contrario a contrición, es aquel arrepentimiento que yo tengo porque me van a castigar. Como cuando al niño lo encuentra, mami, no me pegues, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Se acuerda? Como le decía o como usted decía hace algunos años, ¿verdad? Se arrepentía porque veía el castigo. Esa es atrición. Pero la Biblia dice un corazón contrito y humillado, es decir, un corazón que se duele ofender a Dios. Dios nos rechaza. Entonces nosotros no podemos buscar a Dios de igual a igual. Tenemos que ir con un corazón humillado, amados hermanos, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra calidad y la calidad del Señor. Sigamos leyendo. Y entonces dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Eso es digno a sus ojos, ¿verdad? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Versículo 6, oiga esto. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Era don centurión, amado. No dice la Biblia cómo se llamaba. Pero en el momento, Jesús, te quiero mostrar mi casita, venga, este es mi humilde hogar. Algunos dicen mi humilde hogar porque es una gran casa, ¿verdad? Hay un momento para presumir lo que tenía. Sin embargo, él, a pesar de la grandeza personal que podía tener delante de mucha gente, delante de Jesús no se vio digno. Y confió en algo, amados hermanos, oiga y ponga atención, que es básico para los creyentes. Confió en el señorío de Dios. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Reconoció la autoridad de Dios y la autoridad de Jesucristo. Y eso, amados hermanos, fue básico para que él recibiera la bendición que tanto estaba esperando. ¿Alguien se recuerda cuál era la bendición que buscaba? Ya lo olvidó. Estaba buscando que Jesús sanara al siervo que él amaba tanto. Y le dijo, no soy digno. Pero no llegó allí el punto, sino que el versículo siguiente nos muestra la fe y el reconocimiento que tuvo de Jesús en la creación. Vuelvo a lo que les digo, un montón de gente que decreta y todo eso, pero decretar frente a la naturaleza, decretar frente a lo imposible, frente a todas las cosas que el hombre ya no puede, cuando el doctor dice que ya no,
el decreto tiene que ser un decreto divino para que eso suceda. ¿Está conmigo? Tiene que ser Dios el único que puede decretar sobre la creación. Entonces, oiga esto, dijo ¿dónde estamos? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero oiga esto, di la palabra y mi siervo será sano. O sea, le está diciendo, ordénalo. No le dijo, ven y haznos una ceremonia, ven y pongamos un saumerio de no sé qué, hagamos no sé qué, 7 vueltas a la casa y hagamos no sé qué otra cosa, una toma de no sé qué. Algunos hermanitos andan todavía con cositas en la cartera, ¿verdad? ¿Ah? Que llama a suerte. Algunos andan con un billete de A2 en la cartera. ¿Sí o no? Bueno, no diga nada. ¿Ah? Ahí lo andan porque están llamando la suerte. ¿Ah? Y entonces están, oiga bien, no reconociendo la autoridad de Dios, el designio de Dios. Y le están dando a la suerte o a no sé quién, que eso es peor, su futuro. Confiamos en cosas que no es Dios y a eso Dios le llama adulterio. No, pastor, eso es adulterio. Usted tiene que someterse a la autoridad de Dios. Amados, de tal manera, oiga esto por favor, yo sé que para algunos va a salir pesado esto. De tal manera debemos someternos a la autoridad de Dios, que sea lo que Dios haya designado hacer, usted lo tiene que abrazar y aceptar. Y si es algo pesado, el cristiano debe de poner dignidad en la voluntad de Dios y vivirla lo mejor que pueda. Dios tiene el poder y la autoridad para sanar. Dios tiene el poder y la autoridad para bendecir. Sí, sí. Pero la promesa de Dios no es que Dios te va a sanar de todo. La promesa de Dios es que Dios te va a bendecir aún en medio de la enfermedad. Dios te puede sanar, claro que puede. Pero nuestra fe sirve, mis queridos hermanos, para poder aceptar la voluntad de Dios y confiar en su autoridad. Confiar en su designio, sabiendo que lo que Él decida es lo mejor para mí. Amados hermanos, mire, allí cuando estas cosas cuestan, allí es el momento de derramar nuestro corazón delante de Dios. Amados, yo les recomiendo en su cuarto, cuando tenga de aquellos problemas que no puede resolver en su cuarto, doble rodillas, y si quiere llorar, como dice Jeremías, derrámese como agua delante de Dios. Aquella agua que cuando se cae el depósito, ¿verdad? Que tiene una abertura grande y se cae, el agua usted ya no lo puede detener. Pues derrámese delante de Dios. Pero haga lo que Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y yo le aseguro que con eso, amados hermanos, usted conquiste el corazón de Dios. Yo sé que estamos pasando situaciones difíciles, pero esa situación, comprenda, no vino del diablo, como muchos predicadores dicen. El diablo te tiene. No. Todo viene de Dios. Job dijo a la mujer, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Ay, pastor, pero amados, todo viene de Dios. ¿Cómo cree que va a pasar algo que Dios no haya permitido, brother? Y ¿sabe lo hermoso de esto? Tenemos que encontrarle lo hermoso. Es que si Dios ha decidido algo, es que eso, que aunque sea pesado, tiene propósitos de bendición en sí mismo. Y nosotros podemos confiar en Dios aún en la noche oscura, brother. En los problemas que nos puedan pasar. Podemos y debemos confiar en Dios. Sigamos con el centurión. Dice pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mire, la palabra clave es esta: también. Él estaba hablando con él.
Yo, igual que tú, estoy sujeto y tengo autoridad sobre otras personas. Pero él estaba sobre hombres y hombres estaban sobre él. Pero sobre Jesús, solo Dios. Y entonces estaba reconociendo, así como yo le doy órdenes a un hombre y las obedece, así la creación recibe órdenes tuyas y las obedece. Ese es el Cristo en el cual nosotros confiamos. Y entonces dice el siguiente versículo, y el tema es sorprendiendo a Jesús. La fe que sorprende a Jesucristo. Al oír esto, Jesús, ¿qué dice ahí? Se maravilló de él. Amados, mire, recuerde, no era judío. Era aceptado por los judíos en parte. ¿Por qué? Donaba, ¿sí? Fuerte cantidades de dinero. Por eso lo aceptaban. Era una buena persona, es cierto, pero era rechazado. A pesar de que él tenía un puesto respetable delante de todos. Estas dos cosas no fueron un muro que lo llenó de soberbia o de enojo, sino que él hizo todo a un lado por humillarse delante de Dios. Amados, en su situación, sea que usted esté enfrentando una enfermedad, que usted tenga un proyecto, que tenga una dificultad, que tenga un lío, que tenga una deuda, usted tiene que reconocer la autoridad de Dios. Jesús es soberano sobre todo el universo y eso incluye su casa. ¿Está conmigo? Eso incluye su casa, su problema, su vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humíllese delante de Dios, brother. Así, yo no tengo otra palabra. Humíllese delante de Dios. Mire, si se ha atrevido a humillarse delante de un abogado, ha atrevido a humillarse delante de la persona que presta dinero, se ha atrevido a humillar delante de otra persona, ¿por qué no delante de Dios? Y decirle, Señor, aquí estoy. No puedo más. Así, no puedo más si tú no me ayudas. Si tú no me ayudas, yo no puedo más. Y declárese débil delante de Dios y diga como el apóstol Pablo dijo, que entonces él comprendió que cuando era débil, entonces era fuerte. Porque ya no era Pablo, sino que el poder de Dios que habitaba en Pablo. Y termina esto diciendo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amados, muchos están cerca de la luz, pero viven en oscuridad. Y no por ver muchos milagros, y no por ver gente cambiada, y no por tener todas las versiones de la Biblia y asistir a una iglesia, inclusive poner mi uniforme y hacer todo lo que hace un creyente, quiere decir que usted es salvo, brother. Usted es salvo cuando se rinde delante del Señor, cuando usted nace de nuevo. Amados, nosotros le ayudamos a tener una profesión de fe, pero esa profesión de fe no es garantía de que usted se salvó. Es cuando usted nace de nuevo por la voluntad de Dios. Y termina diciendo, y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron ¿cómo? Sano al siervo que había estado enfermo. Iglesia, no sé qué es lo que estamos pasando, pero la historia se repite constantemente, con la diferencia que nosotros somos diferentes al centurión a través de Jesucristo. Dice la Biblia que los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador personal, tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Usted puede y debe buscar al Padre, humillarse delante del Padre y pedir su favor. ¿Y pedir su qué? Su favor. No es que nos reunimos y hemos hecho unas exigencias delante de Dios y hacemos una huelga cristiana, ¿verdad? No vamos a tener culto hasta que Dios nos dé lo que nos tiene que dar. O como dijo un hermano, hasta que Dios nos dé lo que merecemos. ¿Sabe lo que el hombre merece? No, ¿cómo no? La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a clamar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a clamar a ese Cristo que está con nosotros.
Fíjense, la Biblia dice en el Salmo 7:11, dice que Dios es juez justo y que Dios está enojado con el impío todos los días. Pero ¿sabe qué? Nosotros, usted y yo, ya no somos impíos. A los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros buscamos a Dios buscando a nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él. Y así como el gran general, ¿verdad? Que todos le tienen miedo, pero cuando llega su chiquito, su nieto, ¿verdad? Al nieto no le importa las medallas ni nada. Él ve a su abuelo y sale corriendo. Y el abuelo se quita toda su porte de general. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está? Y cambia por completo. A través de Jesucristo, que la Biblia dice que es el único, el que satisface todo delante de Dios, en el cual Dios tiene complacencia. Cuando Dios a través de Jesucristo, cuando Dios nos ve a usted y a mí, no nos ve a nosotros, ve a Cristo y nos ama en Cristo. ¿Estamos convencidos de eso, iglesia? Vamos a clamar a ese Dios, a ese Cristo todopoderoso que nos ama. Cantemos con nuestros hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.